Vamos a aprender. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, los que nos van a ver y los que se van a conectar con nosotros. Bienvenidos en esta noche. Estamos en nuestra iglesia en el hogar. Hoy es 28 de julio del 2022 y hoy vamos a tratar sobre los embajadores del reino. Y el versículo clave para el día de hoy es el que está en Mateo 10, del 7 al 8. Y este dice de la siguiente forma: cuando vayamos a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, den gracias por haber recibido, den gracias. Hemos aprendido muchas cosas sobre el reino de Dios en esta serie de temas que hemos tratado. Hemos aprendido sobre la existencia de los reinos espirituales de Satanás y de Dios. Fueron repasado el pasado, el presente y el futuro del reino de Dios. Estudiamos sobre la vida y enseñanza del Rey Jesús. Hablamos un poco sobre las llaves para la entrada en el reino de Dios y fuimos advertidos de cosas que producen la expulsión del reino. Y también repasamos un poco sobre las parábolas del reino y aprendimos principios importantes de vivir en el reino. En este último capítulo estaremos hablando un poquito sobre la asignación especial. Esta asignación nos llevará una vida entera para ser completada y seremos comisionados como embajadores del reino de Dios. Jesús vino a esta tierra con la misión especial de establecer el reino de Dios. En el versículo de Marcos 1 del 14 al 15 dice lo siguiente: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Mateo 4:17 encontramos la siguiente explicación. Dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El compromiso de Jesús con el reino de Dios fue evidente a lo largo de su ministerio entero. En Lucas 4:43 encontramos lo siguiente: pero él les dijo: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. Después de su muerte y resurrección, Jesús permaneció en la tierra por un periodo corto de tiempo y apareció a muchas personas. Su mensaje no fue cambiado. Él siempre se enfocó en el reino de Dios.
En Hechos 1:3 encontramos lo siguiente. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Jesús empezó su ministerio declarando el mensaje del reino. En Mateo 4:17, él concluyó su ministerio terrenal hablando de cosas que pertenecen al reino. Entre el inicio y la conclusión de su ministerio, su preocupación principal fue la extensión del reino de Dios. Aún antes de su muerte, Jesús preparó a sus discípulos para continuar la extensión del reino. Primero, los discípulos fueron observadores de cómo el mensaje del reino debería de ser presentado. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él, dice Lucas 8:1. En Lucas 9:2 también se vuelve a afirmar lo mismo, donde dice que luego Jesús entrenó a los discípulos para la participación. Él los envió a lo largo de Israel con instrucciones para predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Finalmente, él los comisionó con la responsabilidad de extender el evangelio del reino a las naciones del mundo. Mateo 28, del 18 al 20, se nos habla un poco sobre esta gran comisión. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También Marcos 16:15 vuelve otra vez a platicar un poco sobre esto y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Antes de que Jesús retornase al cielo, él les dijo a sus seguidores en Lucas 22:29, yo pues dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. El reino que Dios dio a Jesús fue pasado por Jesús a sus seguidores y nosotros recibimos el privilegio de ser parte de este imperio eterno. Pero Dios escogió a nosotros para un propósito, no solamente para el privilegio. Jesús dejó a sus seguidores la responsabilidad de extender el reino de Dios a lo largo del mundo. Ellos deben de ser embajadores del reino. Un embajador es un representante enviado por un reino para representar y llevar a cabo sus negocios en otro reino. Él es el mensajero y el agente autorizado del reino que representa. Pablo dijo en 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo. Nosotros somos los embajadores enviados por el rey para representar y llevar a cabo los negocios del reino de Dios en el mundo.
Nuestra asignación como embajadores del reino es un compromiso perpetuo. Una vez que nosotros hemos aceptado esta comisión, nosotros no podemos volvernos atrás. Lucas 9:62 dice lo siguiente: pero Jesús les dijo, ninguno ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás y es apto para el reino de Dios. Como embajadores, nosotros debemos de ser testigos del reino de Dios. Un testigo es alguien que puede testificar y puede presentar la evidencia de algo experimentado de primera mano. Él es uno de los que personalmente ve, observa, experimenta y produce pruebas de lo que él ha experimentado. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:27, además de vosotros, vosotros también testificaréis, porque habéis estado conmigo desde el principio. El testimonio de los embajadores del reino deben de extenderse a lo largo de la tierra. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje del testigo debe de ser, como dice Lucas 24:46-48, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Cuando los discípulos salieron como testigos, Dios también dio testimonio a través de ellos. Hebreos 2:4 dice, dando Dios testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Nosotros debemos de ser embajadores del reino, dando testimonio de su mensaje con Dios, confirmando nuestro testimonio para la demostración de su poder. ¿Por qué esta responsabilidad para extender el reino es tan importante? ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. En Mateo 24:14 dice que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas y luego vendrá el fin. El establecimiento final del reino de Dios no vendrá hasta que el evangelio del reino sea predicado a todo el mundo. Note que no es solo el evangelio, es el evangelio del reino. En estos versículos, Pablo da los elementos del evangelio. En Primera de Corintios 15, del 1 al 4, dice, además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis, en el cual también estáis firmes y por lo cual también sois salvos. Si lo retenéis como yo os he predicado, de otro modo creísteis en vano, porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
El mensaje básico del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que Él fue enterrado y resucitó según las Escrituras. El Evangelio debe de ser predicado del reino. Los hombres deben ser informados de su existencia y deben de ser enseñados cómo entrar y vivir como residentes del reino. Especificar dirección o directrices fueron dadas por Jesús sobre cómo el mensaje del reino debe de ser compartido. El mensaje del reino debe de incluir el llamado al arrepentimiento del pecado. En Marcos 1 del 14 al 15 nos dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se había cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Mateo 4:17 vuelve otra vez a hablar del mismo tema y dice que desde entonces de que Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del reino será extendido a través de la enseñanza y la predicación. Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús le dijo a sus seguidores en Mateo 10:7, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del reino no está solamente en palabras. La demostración del poder de Dios debe de acompañar la presentación verbal del reino. Esto estuvo evidente en el ejemplo dado por Jesús. En Mateo 9:35 dice Jesús, recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lucas 9:11 dice, pero al saberlo las multitudes le siguieron y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. Jesús dijo a sus discípulos para no solo enseñar y predicar del reino, pero en cada ciudad, sanad a los enfermos que hay ahí y decirles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En Lucas 9:2 dice que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La demostración de poder, los milagros y sanidades es el reino de Dios en acción. Pablo dijo en Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. El apóstol Pablo, gran embajador del reino durante el período de la iglesia primitiva, dijo en Primera de Corintios 2, del 4 al 5, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La primera iglesia cumplió la comisión de extender el reino de Dios, no solo enseñando y predicando,
Él, él no fue extendido por los teólogos educados, fiestas programadas o por edificar grandes edificios. La comisión fue cumplida por la combinación del mensaje del reino con la demostración del poder del rey. La extensión del reino se volvió el propósito central de la iglesia primitiva. A pesar de la persecución, los creyentes continuaron cumpliendo su comisión como embajadores del reino. Hechos 8 del 1 al 4 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Parte del plan de continuación para establecer las iglesias era la instrucción con respecto al reino de Dios. Hechos 14, 21 y 22 nos dice, después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconia y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándolos a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El reino de Dios era el mensaje de los hombres comunes de la iglesia, pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, dice Hechos 8:12. El reino de Dios era el enfoque de los grandes líderes. Durante unos 3 meses entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Hechos 19:8. El reino de Dios era el enfoque central del ministerio de Pablo. En el fin de su ministerio, Pablo dijo a los creyentes en Hechos 20:25, ahora he aquí yo, sé que ninguno de todos vosotros, entre los cuales he pasado, predicando el reino, volverá a ver mi cara. En el último registro bíblico sobre el ministerio de Pablo, él está continuando la extensión del reino, aunque cautivo en Roma. Hechos 28:31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. En muchos casos, la iglesia moderna ha perdido este énfasis en construir el reino de Dios. Nosotros construimos grandes iglesias, edificios bonitos y grandes denominaciones. Nosotros damos énfasis a la construcción de orfanatos, escuelas y hospitales. A pesar de estas cosas que son buenas y una parte legítima del ministerio de la iglesia, ellos no deben de ser el enfoque central. Levantar dinero y construir no es nuestra comisión. Cosas así resultan en la edificación de reinos personales en lugar de la extensión mundial del reino de Dios. Pablo advirtió esto cuando él dijo en Filipenses 2:21, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Cada proyecto ministerial en consideración debe ser juzgado por esta pregunta: ¿cómo esto ayudará a cumplir la comisión para extender el reino de Dios? Nosotros predicamos y enseñamos sobre muchos asuntos, y el matrimonio, la familia, la profecía,
Estos son asuntos excelentes y muy necesitados en nuestro mundo de hoy. Nosotros adiestramos grandes oradores para llenar nuestros púlpitos de las iglesias, pero cada mensaje debe ser juzgado por esta pregunta: ¿cómo este mensaje comunica los principios del reino de Dios? Hágase a sí mismo esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene desde que yo oí un mensaje sobre el reino de Dios? ¿Cómo mi iglesia está cumpliendo la comisión para extender el reino de Dios? ¿Cómo yo estoy personalmente cumpliendo mi papel como embajador del reino de Dios? Jesús enseñó que nosotros debemos de enfocar nuestras oraciones en el reino. Nosotros debemos de orar: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros debemos de buscar el reino como nuestra prioridad más alta en la vida. Mateo 6:33 dice que más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lucas 12:31 dice: más bien buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. La iglesia fue levantada por Dios como un instrumento a través del cual el reino puede extenderse a las naciones del mundo. Muchas iglesias han perdido la visión de este llamado. Ellas han enfatizado la edificación de su número de miembros y denominación en lugar de construir el reino. La competencia entre pastores, iglesias y denominaciones ha quebrado la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros hemos perdido la visión de un reino unido de Dios, de lo cual cada iglesia local es solo una parte. En lugar de ayudar uno al otro en la misión para extender el reino, nosotros competimos por edificios mayores, el número mayor de miembros y el aumento de las finanzas para construir nuestros propios reinos. El plan de Dios era que la iglesia no solo predicara el reino, pero que ella debiera ser un ejemplo vivo del reino. ¿Nosotros estamos cumpliendo ese desafío? La iglesia necesita entregarse a una causa mayor que su número de miembros. Ella necesita dedicar sus esfuerzos para hacer algo más que programas de construcción y aumentar el número de miembros. La iglesia necesita buscar, en primer lugar, el reino de Dios que trasciende los límites denominacionales, culturales y nacionales. Si la iglesia busca el reino en primer lugar, entonces todas estas otras cosas serán añadidas. La primera comisión de Dios para el hombre fue para multiplicar y llenar la tierra. Génesis 1:28. El énfasis estaba en las personas. La meta era llenar la tierra de hombres y mujeres creados en la imagen de Dios con una relación personal con Dios. Pero en Génesis 11, del 1 al 9, nos dice: nosotros encontramos el énfasis cambiando por el hombre. Aprovecha a leer este versículo. En Sinar, el énfasis estaba en construir una ciudad. Estoy hablando de la Torre de Babel. Y una gran torre en lugar de poblar la tierra. Los proyectos en lugar de las personas había sido tornado el enfoque de la atención. Los propósitos eran egoístas: hacer un gran nombre y congregar un gran número de personas. En la Torre de Babel, Dios fue a mirar el trabajo de las personas. Dios no había decretado esta tarea, entonces Él tenía que venir, ver lo que ellos estaban haciendo. Esta es la condición de muchos de nuestras iglesias. Nosotros hemos
hemos ignorado la comisión para extender el reino y nosotros estamos construyendo grandes torres denominacionales y preocupados con el número de miembros. Nosotros estamos construyendo grandes edificios. ¿Qué Dios pensa? ¿Qué piensa Dios si Él bajara a ver lo que nosotros estamos haciendo? Las personas de Sinar dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad. Hay una diferencia entre una ciudad construida por el hombre y una ciudad cuyo constructor y fabricante es Dios. Estas personas estaban construyendo por el esfuerzo propio para lograr sus propios deseos egoístas. Dios actuó, Él bajó y confundió sus idiomas. En Génesis 1, del 7 al 9, dice lo siguiente. Vamos pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Y así los dispersó Jehová de ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque Jehová confundió ahí el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los discípulos sobre la faz de toda la tierra. Con todos hablando idiomas diferentes, el proyecto tuvo que ser parado. Nosotros oímos muchas voces contradictorias en la iglesia de hoy cuando la comunicación se confunde, y nosotros debemos de examinar nuestra torre. Puede ser que los proyectos en que nosotros estamos trabajando no sean de Dios. A veces, como en el caso de Babel, extender el reino involucra derribar en lugar de construir. Pero algunas personas no interrumpirán sus propios proyectos para extender el reino porque su obra no se ha tornado un ídolo. Jesús comisionó la iglesia primitiva para reproducir discípulos a lo largo de la tierra, no para edificar una gran iglesia en Jerusalén. Todavía nosotros encontramos la iglesia reproduciéndose tan rápidamente que la organización y los sistemas de administración entraron en colapso. Ellos estaban creando una gran masa de creyentes en Jerusalén en lugar de salir a las naciones del mundo como les habían ordenado. Debido a esto, Dios permitió que la persecución viniese y los creyentes fueran esparcidos. En Hechos 1:8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. A través de ellos volvieron a su comisión original como embajadores del reino. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra. Hechos 8:4. Cuando las grandes iglesias se van, el pueblo de Dios se mantiene vivo. El reino de Dios no se extenderá a lo largo del mundo por edificar grandes edificios. No avanzará a través de los proyectos. Él se extenderá por embajadores testimoniando del evangelio del reino y por el discípulo que reproducen a lo largo de los tiempos. El capítulo anterior, Parábolas del Reino, fue explicado cómo el reino se extenderá a lo largo del mundo. La parábola de los talentos en Lucas 19, en Mateo 25, revela que el reino se extenderá por el uso sabio de los dones y habilidades espirituales. La parábola de la levadura revela que el reino tendría un principio pequeño, pero como la levadura en el pan, continuará firmemente
extendiéndose. La parábola de la red lanzada en el mar revela que el reino de Dios sacará hombres y mujeres en todas las naciones. El reino también se extiende mientras los hombres lanzan la semilla del evangelio en los corazones de hombres y mujeres. Como la semilla en el mundo natural, el evangelio del reino crece, aunque el proceso de crecimiento no es totalmente comprendido por quien siembra la semilla. Nosotros recibimos la promesa. Lucas 12:32. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En breve vendrá aquel gran día cuando el reino de Dios se establecerá permanentemente y el reino de Satanás será finalmente derrotado. En Apocalipsis 12:10 nos dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y Primera de Corintios 15:24 nos dice que después el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y cuando ya haya anulado todo principado y autoridad y poder. Apocalipsis 11:15 nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin, dice Lucas 1:33. Hasta aquel gran día usted puede reclamar esta promesa. En segunda de Timoteo 4:18 dice que el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nuestra última oración para usted es en Primera de Tesalonicenses 1:12, que andemos como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Con esto prácticamente estamos concluyendo toda esta serie de temas y vamos a hacer algunas preguntas entre nosotros para, para poder interpretar un poco lo que hemos estado comentando. En principio, el versículo clave que leímos en Mateo 10:7 y 8 decía que cuando vayamos y, y prediquemos diciendo el reino de los cielos y se ha acercado, sanemos enfermos, resucitemos muertos, limpiemos leprosos, echemos fuera demonios, porque de gracia recibimos, damos de gracia. ¿Cuál es el significado de la palabra embajador? ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Hay alguno de ustedes que nos puede ayudar en esto? ¿Cuál es el significado de la palabra embajador? Yo creo que es un representante de Cristo. Un representante de Cristo, dice Rosy. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Cristo representa, dice la Biblia, en la Biblia. El que Embajador representa a Cristo, dice. Sí. ¿Cómo no? Embajador que a Cristo representa. Ciertamente dice que sí, es un representante enviado por un reino para representar y llevar a cabo el negocio en otro.
Él es un mensajero. Él es el agente autorizado del reino que él representa. Una de las cosas particulares que hoy en día vemos en las embajadas es que los lugares donde residen las embajadas prácticamente son parte del país de donde vienen. Por esa razón es que la autoridad de este país no puede entrar a una embajada porque es prohibido. Terreno de cada país. Así es parte del reino de cada país. Hace muchos años yo recuerdo, yo trabajaba en una empresa de productos farmacéuticos y a la par de nosotros había una embajada, estaba la embajada de España. Lamentablemente la autoridad en ese tiempo no respetó esa norma y se metieron a la embajada. Primero, unas personas que estaban protestando, que venían no sé de qué pueblo. Y la idea de esta autoridad era sacarlos. Pero mientras los sacaron, empezaron a disparar. Y entre disparos se encendieron las alfombras donde estaban todos los que estaban encerrados en ese lugar. Lamentablemente, pues todos murieron en ese lugar y fue un problema internacional porque ellos no debieron de haberse metido a esa embajada, ¿verdad? Y así funciona prácticamente la embajada del reino de Dios. Si nosotros cumplimos, pues el otro reino no se puede meter contra nosotros, ¿verdad? Esa fue una experiencia que me pasó a mí hace muchos años y que obviamente me quedó en mi mente de lo difícil que esto fue, pero que me dio a entender en cierta forma cómo el, 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 el poder que una embajada tiene en cada uno de los países donde están establecidos, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de la palabra testigo? ¿Alguien sabe? Alguien que vio algo que hicieron y le preguntan, sí, yo lo vi. Yo lo vi, correcto. Por eso es que en los juzgados a veces necesitan testigos, ¿ah? Que den testimonio de lo que vieron. Que obviamente hay testigos falsos, ¿verdad? En el caso de Jesús también sucedió que presentaron testigos y esos testigos pues dijeron mentiras pues contra él. Pero aquí no nos habla de testigos falsos. Un testigo es alguien que puede testificar y puede presentar evidencia de algo experimentado de primera mano. Él es uno que personalmente ve y observa, experimenta y produce pruebas de lo que él ha experimentado. Entonces, ¿quién es realmente un testigo? ¿Ah? ¿Y por qué el Señor nos manda a ser testigos? ¿Y testigos de qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice doña Bertita? Ponga su micrófono. Yo creo que se fue a la pachar el botón. Ya, Ahí está doña Bertita. ya, amén.
un testigo es como que nosotros también somos testigos, como dando un testimonio de que Cristo Cristo es como un representante en nuestra vida y llevamos un buen testimonio. Y testigo es como decir la verdad. La verdad. Por ejemplo, con un juez, ¿verdad? Nosotros al juez le tenemos que decir la verdad porque él nos va a preguntar qué cosas pasaron. Entonces nosotros tenemos que decir la verdad al juez, como un juez material, ¿verdad? Pero un juez espiritual, que es Cristo Jesús, siempre tenemos que vivir la verdad ante Él. Pero mi pregunta, doña Bertita, iba más a la idea de saber por qué el Señor dice que nosotros somos testigos. ¿Y testigos de qué? De su palabra. ¿Será solamente de su palabra? No, de los milagros que Él ha hecho, las sanidades, el poder, la misericordia. Así es. Sí, del poder. Porque la idea no es solo predicar. Porque el hecho mismo de que Jesús nos diga, sanen enfermos, ¿verdad? Eso, pues tiene que ir incluido en la predicación. Pero para tener ese poder, ¿qué se necesita? Rubén, ¿qué pensás? Sí, la verdad es que testigos del reino de Dios nos convertimos, siempre yo, cada uno cuando vivimos la experiencia de lo que hace Dios en uno. Ah, Entonces nos convertimos en un testigo de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos cosas sobrenaturales que pasan en nuestra vida, sabemos que eso no lo vamos a aprender a la universidad o eso no lo venden en la tienda o en la ferretería, ¿va? Sino que es algo extraordinario, ¿no? Entonces eso solo viene de Dios, ese poder viene de Dios, ¿verdad? Porque el poder se ha manifestado en nosotros cuando hemos sido tentados por el Espíritu Santo y nos ha librado de muchas cosas, o nos ha guardado, o tenemos un testimonio, ¿verdad? Cuando pasan cosas maravillosas, nosotros nos convertimos en un testigo de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, es ahí donde nosotros venimos y ya damos fe de quién es. Ya nos ponemos a investigar y cuando leemos la Biblia, escuchamos prédicas y todo, entonces nosotros investigamos, escudriñamos las escrituras y sabemos de dónde venimos, de dónde viene el poder, de dónde qué y esto. Entonces ya somos testigos y ya nosotros nos convertimos prácticamente en embajadores, ¿verdad? Porque llevamos las buenas nuevas a los que no las saben, ¿verdad? correcto, sí. Eso pues ya que es Dios el que nos escoge y nosotros que nos abrieron los ojos y nuestros oídos para ver, ¿verdad? Y para escuchar, ¿verdad? Entonces ya nos convertimos en fieles testigos, ¿verdad? Fieles porque nos consta. Sí, es cierto. En aquellos tiempos, cuando el Nuevo Testamento se escribió y cuando Jesús estuvo en esta tierra, hubieron muchos milagros. Incluso la Biblia dice que no todo lo que sucedió se pudo escribir porque era tanto lo que pudo haber pasado que no alcanzarían no sé cuántas habitaciones para poder acumular tantos libros sobre los testimonios que sucedieron en aquellos tiempos. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué ahora no suceden estas cosas?
con tanta frecuencia como pudieron haber sucedido en aquellos tiempos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que no hemos podido hacer? Pati, ¿qué piensa? Es lo que hace falta. Fe, siento yo, Dios. sí, opción en el reino de Dios. Y arrepentimiento del pecado también. Ujú. Ah, así es, tía Mari, ¿qué piensa? Que nos falta poder, vigor, energía para poder aprender bien la palabra y expandirla. Expandir. Ujú. Que no se nos quede bien la gran comisión para poder evangelizar y llevar a toda criatura a los Así es. En uno de los versículos, Pablo decía que su predicación no eran solo palabras, sino que era poder de Dios, o sea, la demostración del poder de Dios. Ujú. Y entonces, a veces me pregunto, ¿qué tanto nos hace falta por hacer para lograr lo que Pablo hacía? Pues tal vez no es que nos comparemos con Jesús, pero nos podríamos comparar con Pedro, posiblemente, o con Pablo, o con los demás discípulos que anduvieron en aquellos tiempos. ¿Verdad, Rosy? ¿Qué piensas? Sí, el mismo Jesús le decía a sus discípulos, ¿verdad? Que tomaran su cruz y lo siguieran, si no, no eran dignos de él. Y creo que a nosotros, pues eso es lo que nos hace falta también, poder tomar, ¿verdad? La escritura, la palabra, porque es poder, porque no es que se haya terminado, los milagros de Dios siempre existen, porque de eso es lo que se está hablando, ¿verdad? De ¿qué nos hace falta para cuando Él los envió a sanar enfermos y a liberar a las personas endemoniadas y muchas cosas más? ¿Y qué nos hemos también acomodado? Si nos dicen, está un endemoniado por allá, vayan a liberarlo, ¿qué podemos responder? ¿Verdad? Posiblemente así le dice, se me pasa a mí el demonio, o yo no tengo el don de sanidad. Hay pretextos, siempre nos llenamos de pretextos tal vez y por eso es que creo que los milagros pues no se ven tan frecuentes porque nosotros no tenemos el valor, la fuerza y la voluntad para hacer a lo que nos ha mandado el Señor, ¿va? Cuando Él dijo, vayan también a predicar, ¿va? Pues nos cuesta salir y a veces decimos, Señor, dame la oportunidad, pero llegan las oportunidades y no lo hacemos. Más que todo, pues es comodidad de nosotros porque, pues para todo esto se necesita esfuerzo, ayuno, oración, lectura de la palabra y creo que ahí es donde estamos cortos todavía. Así es. Este, Yo solo quiero decir algo. sí, decir, Rubén. La palabra me recuerdo yo, ¿va? Que viene a colación, ¿va? Que dice que el que vive para él muere, y el que muere por mí, vida eterna va a tener, ¿verdad? Entonces, lo que yo me pongo a pensar es de que cuando él dice, cuando muere por mí, él no está diciendo cuando viva bien por mí, él dice cuando muera por mí. O sea que eso es una tarea difícil, no nos está diciendo que es una tarea fácil. Nosotros vamos a sufrir cuando decía Rosy, ¿va? Que lleve su cruz. Entonces, ¿a qué cruz se refiere? Es que vamos a sufrir por él, ¿verdad? Porque el mundo está perdido y todo lo bueno le llaman ahora malo y todo lo malo es bueno. Y como uno va a hacer lo bueno, entonces para todos va a estar malo, ¿va? Entonces nos va a ir mal, dijo aquella, pero a veces, entonces quiere decir, él dice, el que muere por mí, ¿va? O sea que es una tarea difícil, ¿verdad? De hecho, pues los apóstoles
fueron perseguidos y todo. Fue una tarea difícil. Y ellos murieron por Cristo, ¿verdad? No vivieron para ellos, sino murieron por Cristo, ¿verdad? Entonces, obviamente, la vida eterna ganaron. ¿No? Así es, sí. Ahora, Jesús viene y nos da una responsabilidad de expandir el reino o el evangelio del reino. Quizás la pregunta en este momento es, ¿por qué eso era tan importante? ¿O es tan importante actualmente? ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué creen ustedes? Es importante porque la verdad que es muy importante porque es para nosotros, para nuestra vida, porque es lo que el Señor vino a enseñarnos. Y lo que usted decía también, yo pienso que es para expandir el reino. Cuando usted comentaba de construir palacios aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es construir para el reino de Dios, para el reino de Dios. Y también tener fortaleza, valentía y libertad para, para ir y expandir el reino de Dios como embajadores de Cristo. Claro. Recuérdese que si eso no sucede, el fin no va a venir, ni Jesús realmente se va a presentar. Porque la Biblia dice que hasta que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces dice que vendrá el fin. Entonces, por eso es importante realmente que el reino de los cielos se extienda, porque se va a establecer aquí en el mundo. Por último, ¿cuál es el tema central entonces del ministerio de Jesús? Tía Mari, ¿qué dijo? Es formar el reino del Señor aquí en la tierra. Ese es el tema central, ¿verdad? No es que todo lo demás no sea importante, porque todo conlleva la idea de que seamos buenos ciudadanos del reino de los cielos. Sí tenemos que aprender a ser buenos padres, a ser buenos esposos, a ser buenos hijos. Todo eso lo tenemos que aprender, pero todo va aunado hacia la idea del reino de Dios. Ese es prácticamente la conclusión del tema. ¿Dios qué quiere? Que nosotros prediquemos el reino de Dios. ¿Cómo lo vamos a predicar? Llevando a la gente al arrepentimiento, dice. Orando por las personas. Y es que a mí se me pasa el caso de Jonás, ¿va? Cuando él lo mandó a predicar. Y creo que a veces nos pasa lo mismo, porque él agarró otro camino y, y no sabía lo que le iba a pasar en el mar donde iba, ¿va? Y por fuerza tenía que irlo. Y el pez se lo traga y lo va a tirar al lugar donde él lo había mandado. ¿Va? Gracias a Dios, pues hoy no estamos viviendo el tiempo de la gracia, ¿va? Pero antes era el tiempo de la ley y se hacía porque se hacía, ¿va? Y fue necesario que él cayera en el estómago de aquel pez para entender y hacer caso al mandato de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces pues Dios no nos dice y yo creo que todos los días Él nos manda a predicar su palabra? César siempre ora por los no creyentes y los creyentes, ¿va?
Y yo creo que estas prédicas así sería muy buena a la iglesia los domingos para que pues tomemos eh, en cuenta pues que el Señor no dice, ay, Bertita si quiere ir y Rubén y Pati o Rosy y César, si ustedes quisieran ir a predicar. Ese es un mandato. Cuando Él dice, vayan, es como que es una orden de ir, pero a veces hasta nos cuesta asistir a la iglesia, mucho menos va a agarrar, decir, bueno, hoy nos toca, va, y lo vamos a hacer porque tenemos amor por las almas. Y yo creo que eso es lo que debemos de orar. Y si no, no viéramos este grupito tan chiquito, ustedes se dan cuenta, pues, que pues no ha crecido, cada día se va terminando. No sé si cuánto nos vamos a quedar al fin, pero la verdad de que es culpa, responsabilidad nuestra de que esto se vaya chiquitando, ¿va? Y Así eso es. es así en el reino del Señor, ¿va? Lo que hablaba Bertita de esas construcciones grandes. Hoy son megas iglesias y qué bueno, pues que la gente a veces busca lo grande, ¿va? La comodidad y todo eso, pero hay mucha gente que siempre solo está de visita en cualquier lado. Nos trasladamos para la otra iglesia y nos trasladamos, vaya, entonces, pues nunca son, quizás es un grupo de personas, pero nosotros que estamos, creo, en una sola congregación, pues yo creo que nos deberían de dar esas prédicas así, esas enseñanzas así, para que tomemos más responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Así es. Bien, vamos a concluir nuestro tema en esta noche. Espero que los que nos puedan ver o los que se atrevan a ver este video les pueda servir en su corazón. Y vamos a terminar orando. Te damos gracias, Padre, bueno, por este tiempo en el que hemos reflexionado un poco sobre tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que nos pongas en nosotros el querer como el hacer para tu buena voluntad. Oramos, Padre, para que ese poder sobrenatural venga sobre nosotros y sobre todos aquellos creyentes que de alguna u otra manera tienen en su corazón el deseo de predicar el Evangelio. Y no solo con la idea de predicarlo, sino de ver tus testimonios, mi Dios Todopoderoso, a través del poder sobrenatural que viene del Espíritu de Dios. Gracias te damos por esta noche, Padre. Bendícenos y bendice a cada uno de nuestra familia y permite, Padre Celestial, que este mensaje sea un mensaje que no se desvanezca en el tiempo, sino que sea un mensaje en el cual nosotros podamos dar frutos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches. Los veo dentro de 8 días. Nos vemos hasta la próxima semana. Feliz noche, bendiciones a Buenas todos. noches. Nos vemos.